Capítulo 2. Hagamos una carrera por el agua. Dudo mucho que puedas vencerme como la última vez. Aunque conozcas estas aguas como la palma de tu mano por andar explorando esta nación, yo llevo un entrenamiento de varios años desde que mi padre me lanzó al agua. El rubio reprimió cualquier sonrisa ante el aplomo de Chebreuse en tratar el tema de que su padre la tiró del agua, como una nimiedad. Lo decía totalmente en serio. Luego de soltar una risa ligera, respondió: sería muy grosero de mi parte si termino delante de ti, no quisiera herir el orgullo de la capitana. Lo harás igualmente si tratas de esquivar mi reto. Estás contra la espada y la pared. Ella lo señaló con un dedo incriminatorio, fingiendo poner voz seria. Luego del duelo de sonrisas pícaras y divertidas, algo dentro del viajero se llenó de timidez al pensar en la idea de desvestirse frente a una chica que también iba a hacer lo mismo. Los ojos de Aether se abrieron totalmente, sudando de los nervios y la vergüenza cuando veía las prendas de Chebreuse tiradas a un lado en el pasto. ¿Oye? ¿Qué sucede? ¿Es que tenemos que quitarnos la ropa? Mientras más lo pensaba, un color tomate sobre su rostro aumentaba, era incapaz de mover los ojos para toparse con algo peligroso. ¿De verdad quieres nadar sin quitarte la bufanda por lo menos? La idea es mía, piensa como si estuviéramos en la playa. No estás rompiendo ninguna ley, puedes mirarme. Aether declinó la gentileza trampa de Chebreuse, esperando engatusar al inocente rubio tembloroso de timidez. Él no se movió, se tomó los brazos con el presentimiento, enfriando su piel expuesta y sintiéndose inseguro de saber qué estaba pensando Chebreuse. Déjate querer, ella pensó mientras estaba de espaldas. En sus manos podía estar la posibilidad de ensuciar a un chico que Chebreuse no ha dejado de coquetear indirectamente, llevándolo ahora a algo más directo. Primero puso las manos en sus hombros, dándole un masaje que solo había traído escalofríos estremecedores en el cuerpo del viajero. ¿Le gustó y estaba reprimiendo esos pensamientos? Él no se movía, dejando a Chebreuse con las ganas de seguir poniéndolo a prueba. Segunda fase, luego de abandonar el masaje a los pocos segundos, la capitana le abrazó por detrás, dejándole sentir su piel y su traje de baño, provocando que Aether gimiera de pánico ante el contacto físico sin previo aviso. A Chebreuse le parecía divertido escucharlo tan tímido, llevándose una agradable sorpresa ante los intentos del chico por no corromperse. Vamos, una competición para relajarnos no viene mal. Estoy seguro que quieres darte un chapuzón ahora, jeje. Puso la cabeza sobre la mejilla de Aether, quien lentamente giraba al sentido contrario mientras sentía la voz de Chebreuse chocando en su oído. Llegaba a sentir sus respiraciones, Aether tragó saliva. Creía que en cualquier momento iba a desmayarse, estaba hiperventilando y con los latidos volviéndose casi en un pitido en sus oídos. Listo. Ah. Chebreuse, quien no dijo nada por un momento, descubrió la forma de ayudar a Aether, quitándole todo lo que lleva encima al jalar su camisa negra por arriba y que éste levantara los brazos. Esto provocó que se cayeran las partes de su armadura dorada y la bufanda. Él se daría la vuelta totalmente incapaz de creer cómo pudo quitarle todo de un jalón, buscando dónde cayeron sus pertenencias. Aether y Chebreuse se quedaron boquiabiertos al verse mutuamente por primera vez a los ojos, o a sus propios cuerpos. Mientras Aether abría los ojos, con un notable sonrojo en las mejillas, Chebreuse también se sonrojó, pero ella había abierto los labios en forma de O. Cargaba un color rojo que le quedaba bien, al estar acostumbrado de verla con el traje de la Unidad Especial de Seguridad y Vigilancia. Pero las prendas parecen bastante ligeras y apretadas. Oye, ese traje está demasiado ajustado como para darse un chapuzón. El viajero comenzó a temer su integridad física, sin recibir respuesta al señalar a la capitana. Por los arcontes, la foto filtrada de Charlotte es real. El resultado final había causado aún más sorpresa en Chebreuse. Sonrió ligeramente perversa, sintiéndose en la necesidad de acercarse peligrosamente a él, ignorando sus palabras. Ahora quería tocar con sus propias manos el pecho del viajero y abrazarlo con todas sus fuerzas. Aether estiró un dedo al frente, ante la embobada y cada vez más ansiosa Chebreuse. Él sacudió el dedo, negando que no intentara ponerle las manos encima, estaba actuando bastante extraña. El ojo de Chebreuse emitió un brillo hipnotizante, con el reflejo de Aether en sus ojos. En este momento, el hambre de la capitana había despertado, por culpa del físico del viajero.
Al segundo siguiente, Aether se echó a correr mientras escuchaba una risa inquietante que no se despegaba de él. En su cabeza no cabía el hecho de que Chevreuse tenía un deseo por él y había crecido aún más cuando vio su pecho descubierto. La capitana inclinó el cuerpo hacia adelante, con los pies superpuestos sobre la arena, dio un salto que la impulsó unos metros suficientes para tirar a Aether. El rubio cayó boca abajo y luego de arrastrarse un momento por la arena, las rodillas de Chevreuse junto al peso en general que ejercía encima de él, lo dejó tirado sin moverse. La capitana consiguió voltearlo para ver su rostro, mostrándose bastante confiada y coqueta. Aether, ¿por qué corres de mí? No voy a hacerte nada malo. Acercó su mano y acarició la mejilla del chico, mirándola sin pestañear. No tengo ganas de hacer una carrera en el agua. Negó lentamente, esperando esclarecer las cosas. Podemos hacer otra cosa más divertida, saludable y física, ¿sabes? Se me ocurren entrenamientos muy ingeniosos para fortalecernos. La sonrisa seductora y la cercanía de su cara puso nervioso al rubio. Su problema no se trata en aceptar que Chevreuse es atractiva. Lo que pasa es que no tenía un protocolo para actuar en estos casos, es demasiado nuevo para él. Aether no quería llevar la conversación a ese lado. Su silencio consiguió que Chevreuse decidiera sentarse a horcajadas y pusiera el peso de su cuerpo semidesnudo encima de su pecho. Viendo más de cerca a la chica, se quedó un poco embobado mientras su nariz rozaba con la de ella. La sonrisa tan bonita hizo que Aether se sonrojara y casi cayera en su trampa. Parpadeó varias veces, tomando un suspiro con un rostro más incómodo. Chevreuse, creo que esta vez, yo soy el que está siguiendo la ley, y tú no. Estaba pidiéndole sutilmente que recapacite y se detuviera. Mostrando una expresión seria en medio de los nervios. En el amor no hay ley. Dijo mientras pasaba cuidadosamente una mano por su barbilla, viendo la vulnerabilidad, inocencia y ternura que Aether aún trataba de proteger. Decidió poner ambas manos en las mejillas del rubio, acercando su rostro ante la tentación que había encendido y quería zambullirse a sus labios. Cuando fue ella quien se animó a unir sus labios, Aether no pudo evitarlo y correspondió lentamente, soltando algún gemido. Un poco masoquista de su parte, luego de haberle pedido que se detuviera. Por lo menos, se dio cuenta del intento de Chevreuse de ahogarlo bajo el mar de seducción y se soltó, para tomar aire. Tragó aire como si en realidad hubiera estado en el agua. La capitana aprovechó cada segundo, mostrando su intensidad sin filtro, llegando a calentarse más y usando todo el arsenal posible, hasta metiendo la lengua para tenerlo en su territorio. Jadeando de shock, con un poco de ofensa en la cara, él consiguió volver a hablar. Estás cometiendo un terrible crimen. Por amarte. Tómalo como una práctica de RCP. Parece que lo disfrutaste tanto como yo, solo admítelo. Riéndose de forma traviesa, ella se acostó sobre su pecho, pasando un dedo sobre la nariz de Aether y tocándolo con suavidad. Nadie me había besado antes. Esto es abuso de poder. Aether seguía reclamando airadamente sonrojado, incapaz de quitarse a la hermosa capitana de cabello largo de encima. Abuso es lo que te voy a hacer ahora, si no cooperas. Chevreuse ya le había quitado la virginidad de sus labios. No estaba conforme con ello, es más, estaba dispuesta a corregir a este viajero para enseñarle cuánto lo adora. El viajero sintió definitivamente el peligro que presentía hace rato. Había llegado, solo con escucharla sentía que necesitaba llamar a su carta trampa. Chevreuse se había puesto a bajarle los pantalones, sonriendo entre dientes con un rubor. Paimon. No contaron ni 10 segundos, antes de quitarle el pantalón, cuando algo sonó profundo como si le hubieran conectado con un palo contundente en la cabeza. Chevreuse abrió los ojos inesperadamente, quedándose paralizada varios segundos. Luego ella se cayó a un lado como un muñeco inflable. Paimon sostenía un palo extraño, pero hecho de madera, habiéndole golpeado lo suficientemente fuerte con todas sus fuercitas. Paimon había escuchado que estas herramientas se están usando en Nadland para alguna especie de deporte, pero también son útiles como defensa. Paimon se siente útil y poderosa, tráiganme a Celestia Aya. Ella levantó vigorosamente un bate de madera con ambas manos para inflar su fuerza, ya que no quería perder el equilibrio en el aire mientras sostenía el bate. El bate le ha dado mucha autoestima de repente al hada de emergencia. A Aether le daba absolutamente igual, él no dejó de mirar con precaución y preocupación a la capitana boca abajo, con la cara en el pasto. Vigilemos que Chevreuse despierte bien, desde una distancia segura, pero lejos de ella, por favor.
El rubio, ya puesto en pie, tomó un respiro mientras le decía a Paimon que lo acompañara y siguiera con el bate, por 1 hora más si es necesario. Medir. Aether no sabía absolutamente nada de sastrería y todo lo relacionado. En ese caso, cuando estaba junto a la experta del tema y lo necesitaba para probar algún vestido nuevo o hacer de modelo, prefería callarse y acatar todas las órdenes de la castaña. Esta ocasión, es bastante particular. Chiori lo había llamado para un nuevo pedido. En secreto, quería hacerle un regalo a Aether. Todo el tiempo está usando la misma ropa, por lo que con sus medidas, podrá hacerle algo especial sin costo alguno. Necesito medirte, pero quítate todo lo que traes de cuello hasta el estómago. La orden de Chiori fue tajante, señalándole cuerpo arriba. Aether se consoló porque le dejaron mantener sus pantalones. Si hubiera pasado lo mismo que con Chevreuse, habría dudado otra vez y estaría nervioso. Ah, bueno. Dame un segundito. Hasta se mostró de buena voluntad, despreocupado porque no estaría desnudo, y que Chiori no pierde tiempo en esto. Dejó sus prendas en la cesta, para quedar a pecho desnudo mientras Chiori había ido a buscar unas cintas métricas. ¡Oy! En un segundo, volvió mirando las cintas sin alzar la cabeza. Cuando por fin se puso de frente ante el expuesto viajero, levantó los ojos para ver con detenimiento a su figura modelo. Mi puta madre, los ojos oscuros de la mujer se abrieron de golpe, los latidos de su pecho casi le dan un ataque al corazón y un sentimiento de excitación le provocó morderse los labios. La ansiedad de poder tocar el pecho de Aether hacía nublarle la razón, poniéndola un poco caliente. Escapó jadeos entrecortados y temblorosos, los iris carmesí de Chiori brillaban con el torso de Aether siendo el reflejo fijo en ellos. Esto no te tomará mucho hoy, ¿verdad, Chiori? Aether se mostraba avergonzado, más de lo habitual al ser la primera vez en mostrar su pecho descubierto por consentimiento a un amigo. También es la primera vez que Chiori sentía que sus piernas temblaban y su cuerpo sudaba poco a poco, como si se estuviera derritiendo como mantequilla. Hagamos esto rápido. Ella respondió manualmente, sacudiéndose varias veces y acercándose a la causa de sus latidos acelerados. ¿Qué demonios? En el fondo no quería que esto se hiciera rápido. Quería verlo por horas y tocarlo como si fuese una escultura de valor incalculable. Ese rostro tan hermoso, los colores de su cabello y sus ojos combinando de forma esbelta, adorable y lindo, nunca había pensado que escondiera un pecho formado después de tanto tiempo explorando diferentes partes de Teyvat. Es como si hubiesen recreado una escultura en carne y hueso, pero perfecto. Se le caían las lágrimas, poniendo las manos varias veces en el pecho de Aether como niño, probando su juguete por primera vez. Entre lágrimas y sudor, la cara de la chica es un desastre, nada podía calmarse mientras sus ojos pasaban cada segundo admirando la fina piel de Aether. Habían varias cicatrices que no estaban por decoración, quedaban bastante adecuadas para glorificar el pecho de Aether. Al chico le pareció extraño lo mucho que estaba tardando en medirle el cuerpo. Chiori estuvo en silencio desde hace rato, dándole vueltas por el pecho sin dejar de poner sus manos encima varias veces. Los guantes se sentían bastante fríos cuando lo tocaban en la piel desnuda. Algo despertó en el pecho de la chica, quien dejaría de lado un momento su profesionalidad y deseo de medir a Aether por una razón de creatividad, para hacerlo por deseo. Luego de que lo viera a los ojos un segundo, se dio cuenta que el viajero es como un pequeño animalito puro y limpio, pero sin ninguna protección que lo cuide. Dejarlo a solas con ella la hacía ser una depredadora que nadie imaginaba. Sin Chevreuse encima, o clientes que vinieran a romper este momento, llegó a pensar que debía cerrar momentáneamente la sastrería y no dejar que nadie entre, ni que él salga. ¿Qué clase de ideas pasarán en la cabeza de un sastre para crear sus nuevas prendas de vestir? El viajero solo movió los ojos, reflexionando en su mente, evitando molestar a la castaña que estaba inmersa en su trabajo. Es increíble. Este podría ser un momento típico en el que él se tendría que excitar al tener a alguien como yo tan cerca. ¿Acaso mis contactos no son suficientes para levantarle algún estímulo del pantalón? Algo que Aether no se imaginaba por asomo, pero ella sí, es que los escenarios de Chiori esperaban provocarlo hasta el punto que termine de romper la tensión de Aether, abrazarla hasta atraerla a su pecho y aprovechar el lugar cerrado, con la finalidad de dejar a un lado las ideas, los pensamientos y objetivos que tengan, apagar las preocupaciones por unas horas mientras estuvieran unidos descubriéndose. Aether. Nombró al viajero, estando un momento congelada con la cara mirando el pecho abiertamente. Ella se levantó despacio, con una expresión seria, puso con delicadeza la mano para sostener el mentón del rubio, mirándola incrédulo.
Eres mucho mejor que usar maniquíes. Bueno, si eso significa que Chiori podía hacer mejores ideas y trabajos con su ayuda, realmente podía ser un halago. Y es que sí es un halago, pero no por su trabajo, sino por lo que está viendo. Tu pecho es perfecto. Ella se sonrojó, tragando un poco de saliva y vio a los ojos dorados del chico con total sinceridad. Aether escapó una, parpadeando en silencio con los ojos revoltosos, sin saber qué significa. Gracias. Sonrió a medias, arqueando una ceja extrañado por sus palabras. De la cabeza hasta el pecho, ya había visto a Aether. Pero para Chiori dejó de ser suficiente, quería verlo a cuerpo completo, sin prendas de por medio. Si hubiese sabido esto, créeme, habría tenido muchísimas, pero muchísimas más ideas para crear vestuarios nuevos. Sonrió, embobada sin que él se diera cuenta, ante las caricias suaves de Chiori por el rostro y debajo de su cuello. Ella acarició todo su pecho, mirándolo extrañamente lascivo un segundo, incluso había sacado la lengua un poco al pasar sus manos por la piel del chico. Por primera y única vez, quiero pedirte un favor. Aether la escuchó, sin quitarse el mal presentimiento que volaba en su pecho. Otra vez, la misma sensación con Chevreuse, pero diciéndole en la cabeza que salga inmediatamente de aquí. Necesito que te quedes unas horas extra, tiene que ser ya. Espero, no tengas nada importante que hacer ahora. El rubio lo pensó, ignorando las voces en su cabeza, dudando de la razón por la que lo necesitaba un tiempo. Pero el lado inocente de Aether ganó la batalla y este sonrió de forma amable, algo que cautivó a Chiori hasta hacerla sentir mal por lo que estaba pensando de él en secreto. Está bien, si es urgente pero te puede ayudar, no tengo problema. Tampoco es que tuviera algo que hacer hoy. Ay, qué bueno, porque yo tampoco tengo nada que hacer, ahora, y por varias horas. Chiori se acercó con los brazos cómodamente puestos sobre la espalda de su modelo, sonriendo ampliamente, para susurrarle aquellas palabras tan cerca que casi rozaba su nariz. Había algo de mucho coqueteo en el tono de la castaña, que dejó un signo de interrogación en la cabeza del inocente chico. Chiori necesitaba cerrar el establecimiento, así lo hizo, mientras dejaba a su modelo de pecho descubierto sentado en el centro de la sastrería. Luego de 5 minutos bastante extraños de silencio, Aether no se dio cuenta cuando ella avanzaba hasta donde se encontraba sentado. Eres realmente obediente, ojalá sigas así, por el resto del día. ¿Por qué dices eso? Literalmente se quedó mudo, perdió la palabra y su mandíbula casi cae al suelo, no por la agradable vista, sino por lo que significa esto. ¿Por qué no le hizo caso a su instinto y aceptó ayudar a Chiori por ser amable? Esto hay que hacerlo bien. Lo preparé para ti, es mejor que usar mi vestido de trabajo. Ahora dime, ¿quieres que use el collar o lo usas tú? Chiori siguió acercándose de frente a él, la vista casi lo hace desmayarse de la vergüenza al mirarla tanto tiempo. Esto no estaba bien, esto había escalado un nivel aún más peligroso que lo ocurrido con Chevreuse. Chiori estaba vistiendo ropa de lencería. Un vestido preparado para la ocasión, de las piernas hasta el pecho, tenían prendas de lencería, muy provocativas. Además de unos guantes negros de látex. Viéndose en esta tesitura, su cuerpo se puso de pie automáticamente y corrió hacia la salida, dejando atrás a Chiori. La puerta no se movía, el pomo estaba cerrado con llave. En última instancia, consideraba tirar la puerta. Pero la castaña intuyó sus pretensiones. ¿A dónde vas? La mano fría enguantada de Chiori llegó junto a un susurro escalofriante. Tenía sus ojos brillando, pero con un estado alterado por verlo tratando de escapar. ¿Dijiste que te quedarías a ayudarme? Es que, Paimon me está llamando. Aether falló estrepitosamente al responder. Estaba temblando, sin soltar el pomo, con lágrimas de pánico en los ojos y respondió claramente nervioso, sin pestañear ante el siguiente movimiento que cometería la encargada de la sastrería. La mano anteriormente apoyada en su hombro, bajó hasta la espalda de Aether y lo empujó violentamente contra la puerta. Inmovilizado con la presión de su cuerpo reteniendo al rubio, ella aprovechó para ponerle unas esposas en sus manos detrás de la espalda. ¿Qué te dije de desobedecer mis órdenes? Chiori susurró, con una sonrisa oscura y respiraciones entrecortadas algo tétricas. Nunca me hablaste de la razón por la que querías mi ayuda. Él chilló, hablando lleno de miedo y cerrando los ojos para no ver los ojos de Chiori. Eso te pasa por ser amable. Lo peor, es que tiene razón. Supongo que serás tú quien deberá usar el collar. Chico malo.
Shiori lo arrastró con una fuerza nunca antes vista de nuevo a la silla, dejándolo pálido. Luego de mirarse, él totalmente tímido y asustado, mientras ella sonreía lasciva y ansiosa, estaban a punto de comenzar el espectáculo. En silencio, pasando sus manos por el cuerpo desnudo, que ahora estaba a punto de ser suyo sin ninguna interrupción, Shiori le puso un collar con correa en el cuello. Tendremos un largo día, así que no te apresures. Solo gózalo. Acarició el rostro sonrojado y sudado de Aether, escapando una risa que se hizo eco en la oscuridad encerrada de la sastrería. Esta vez, parece que no tendría la misma suerte de librarse en quien lo deseaba, como pasó con la capitana de cabello morado. Te deseo un buen día, sin importar cuándo podrá llegarte mi carta. Y no le escribo cartas a cualquiera, tengo una propuesta de actor que hacerte. Estoy dirigiendo otra obra, como bien sabrás, un director siempre quiere estar satisfecho con las personas que tomen los roles de cada personaje en una historia, es por eso que confío ciegamente, que tú puedas ser el indicado que encaje a la perfección con el personaje principal. Aether, ya te mandé la invitación varias veces y todavía no recibo respuesta. Te prometo que si aceptas, habrá una buena recompensa para ti. El presupuesto de esta quinografía es muy bueno, el equipo de estudio sabe trabajar de forma profesional y nunca han causado un problema. Por favor, al menos dame una respuesta. Tu querida amiga, Furina. Aether leyó el contenido de la carta, suspirando pesadamente y cerrando los ojos mientras bajaba la hoja. Sí. Es aquí. Mientras Paimon verificaba que llegaron a la dirección correcta, Aether se puso la carta en el bolsillo. Si acepto esto, es porque Furina me lo pidió. Si Furina te pide que le compres una torta, ¿lo harías? Paimon sonreía bastante pícara. La respuesta de Aether fue fácil de sacar de contexto. Bueno. Sorprendentemente solo volteó a un lado, sin responder de forma concreta. Mira, entremos al edificio de una vez, ¿sí? Aether solo quería sacarse el tema de la cabeza, mientras Paimon abría los ojos totalmente impactada. Esta no fue la primera carta que Aether recibía de la misma compañía de quinografía. Anteriormente, recibía mensajes ofreciéndole una oferta para un papel importante de la obra que estaban trabajando. No sabía que Furina estaba trabajando con ellos, hasta leer la última carta que llegó hoy. Todo tenía sentido después de todo, pero no entendía por qué insistieron tanto y no pensaron en darle un parámetro del equipo detrás de este trabajo. Existía la posibilidad de que fuese Furina quien recomendó a Aether, si ella estaba al tanto, quizás debió haber escrito la carta anteriormente. Si la directora creía que él podía ejercer perfectamente ese papel, alguna razón debía tener. Para ayudar a un amigo, no hay problema. Furina, a diferencia de Chevreuse o Shiori, no podía ser una aprovechada como las antes mencionadas. Aún le quedaba un poco de tiempo antes de irse de Fontaine, estaba bien de dinero. Hacía tiempo que no se involucraba en la quinografía, desde aquella que hicieron con sus amigos de Inazuma y la misma Chevreuse. Pero como tal, nunca había actuado en una quinografía. Solo tuvo unas pequeñas clases de actuación y ópera en Liyue, con Jung-jin. En la sala iluminada de uno de los cuartos del edificio, allí estaba la directora de cabello blanco. Mordiéndose un dedo, ligeramente ansiosa, perdida en sus pensamientos. Nada más escuchar los pasos llegar a la habitación dentro del edificio, se giró y la cara se le iluminó. Estaba abriendo los labios de ansiedad por saber si había aceptado su favor finalmente. Ya llegamos, Furina. Rápidamente respondió Paimon, haciendo que Furina explotara de felicidad por dentro. Si viniste. Los pies de la chica se movieron solos, terminando de alzar los brazos y enrollarlos en un abrazo a Aether. Ella gemía tiernamente de alegría, frotando la mejilla en el pecho del sorprendido Aether. No esperaba que esto fuese tan importante y se pusiera muy alegre de verlo. No puedo esperar para comprobar por mí misma, si este pecho vale la pena. Por fuera sonreía de forma adorable y linda, pero por dentro estaba llena de júbilo y ansiedad por ver a Aether sin la ropa encima. Abrió un ojo con una sonrisa entre dientes bastante caliente. Los latidos de la chica crecían a cada instante, casi desesperadamente respiraba muy acelerada y sus ojos brillaban de expectación sin que Aether lo notara. No podía tomar la iniciativa de quitarle con un jalón todo lo que tenía encima en el pecho, podría causar interrogantes para ojos del rubio. Debía dejarle ese trabajo a otro, o en este caso, al propio Aether. Furina le tiró un guión para poder entender el papel del que estaba hablando en la carta. No había tiempo que perder, imaginándose miles de resultados cuando el viajero subiera al escenario.
En la quinografía que estaban haciendo, tenía el papel de un hombre bastante primitivo que habitaba entre los animales del bosque. En una época prehistórica, como en los inicios de la humanidad antes de adquirir inteligencia propia. Aether chilló como un jabalí al enterarse de la prenda que tendría en el set, dejándolo rojo. Fue muy amable al aceptar la petición de Furina. Debía admitir su culpa, aunque tampoco tuvo todos los detalles en primera de este papel. Ahora, como un macho sin timidez, debía pararse frente a los focos para hacer varias grabaciones de demostración del protagonista. Al ser sobre un hombre primitivo, viviendo en los bosques y la selva, no tenía mucho diálogo, solo acciones mientras avanzaban las escenas. Está cómodo, qué bueno que no me aprieta las piernas. El chico tenía un sonrojo mientras salía de la habitación del baño donde se cambió. Quería esconder su cara con ambas manos, incapaz de creer que estuviera dispuesto a salir en grabaciones con un taparrabos en las piernas como su única ropa. Las mujeres del equipo de la quinografía casi se babeaban encima, cubriéndose media cara sin quitarle los ojos al chico. Todas estaban totalmente fascinadas con el descubrimiento que estaban viendo del cuerpo descubierto de Aether. Oh viajero, ya estás calentando para las aguas termales de Nadlan y te encanta estar desnudo en todos lados. Jajaja. Paimon, por tu cadena alimenticia, y como eres mi agente, más vale que exigas en mi contrato una buena remuneración si termino quedándome con el papel, o te dejo morir de hambre. El viajero ya no podía hacer el ridículo, después de todo es un chico de palabra. Por más vergonzoso que estuviera siendo esto. Por supuesto que no le gustaría ganar más popularidad si aparece en una quinografía tan descubierto. Probablemente se volvería un idol con las mujeres, si es que no lo es ya. ¿Y qué pensaría su hermana si viera sus actitudes ahora mismo? Furina sostenía una botella de agua, temblando en su mano mientras sudaba de los nervios para ver la actuación del viajero después de dejarle que se aprendiera el guión. Sencillamente solo debía actuar como un humano primitivo, que no sabe hablar, gruñendo, rugiendo, gimiendo o gritando por instinto. Cualquier cosa medianamente avanzada, que no se tratara de su naturaleza familiar, lo vería totalmente sospechoso y curioso. Además, podía colgarse por las paredes, subirse por las sillas y treparse a cualquier cosa que hubiera en los techos. Aether lo entendió a la perfección, después de todo le gustaba mucho estar balanceándose por las trepaderas de Sumeru, yendo de un punto a otro para acortar el viaje. La mirada tan inocente del viajero, hacía de su actuación algo muy real del protagonista que estaba ejerciendo. Furina fue la persona más callada mientras estaba sentada en primera fila para observar esa actuación, sintiendo su pecho latir aceleradamente, mientras apretaba la botella de agua que estaba a punto de abrirse. A diferencia de cualquier actuación donde daba sus opiniones en base a reacciones, como aplausos o expresiones sorprendidas, ahora estaba callada, con los ojos abiertos como platos sobre el cuerpo de Aether, sudando más que un pollo en la olla y jadeando lo más callada posible, mientras también debía observar a la perfección, cómo Aether desarrollaba el papel de protagonista. Eso es lo que menos estaba prestando atención, pero siendo una experta, su corazón se aceleró aún más ante la interpretación espectacular en su primer intento. Que alguien me salve. La última escena tenía a la directora albino mordiéndose las uñas, mientras la mano que sostenía la botella de agua ya estaba chorreando ligeramente al haberla apretado mucho, estando inmersa fijamente en Aether. Ese pecho, su rostro, sus ojos, la sonrisa, los músculos. Todo su cuerpo, hubo un ligero silencio, mientras Furina intentaba asimilar lo que había observado en 10 minutos de actuación de Aether. Puso la mano enguantada en la mejilla, sintiendo el calor y el sudor empeorando sobre ella. Temblaba varias veces sin entender por qué estaba sintiendo escalofríos, con las imágenes de Aether quedándose incrustadas en su cabeza. ¿Qué pasaría si pudiera abrazar ese cuerpo mientras él la enrolla? No podía controlarse, comenzando a jadear abriendo los labios temblorosamente. La actuación es tan buena que no parecía terminar. Aether agarró la cuerda que debía usar como liana, abalanzándose mientras la actriz que vestía de un traje amarillo bastante moderno al estilo Fontaine, gritaba mientras se dejaba caer de lo alto en el techo donde estaba atrapada entre las cuerdas colocadas para la escena. Fue pan comido para el viajero, quien agarró entre sus brazos a la actriz y descendió lentamente para poner los pies sobre el firme suelo. Ambos personajes se miraron entre sí, totalmente atrapados y en silencio con una sincronía maravillosa. Los ojos de Furina casi se salían de sus cuentas, con una sonrisa embobada. Esa es su forma de sujetarla cuidadosamente, presionando los dedos con seguridad sobre las piernas.
gimió ahogada con un rostro excitado y rojo. Se le había cruzado una idea donde ella estuviera tomando el papel de la actriz de vestido amarillo, y Aether la atrapaba entre sus brazos, sintiendo la fuerza de sus dedos apretando las piernas mientras la tenía sujeta. No solo cumplía el papel para este protagonista, había descubierto que todas sus fantasías e ideas de Aether son mucho mejor de lo que estaba soñando desde hace tiempo. Es perfecto. Los ojos tomaron una forma de corazón en sus pupilas. Corte. ¡Kia! La directora gritó bastante raro, mientras la botella se rompía y mojaba toda su mano. Había impulsado su cuerpo hacia atrás, haciendo que cayera de la silla totalmente desmayada al suelo. Cargaba una expresión de éxtasis y sonrisa en sus labios, riendo lentamente con los ojos cerrados. Mientras Furina abría y cerraba las manos, balbuceó. Tómame así, con toda la fuerza que tengas. Solo déjame abrazarme a tu pecho, jeje. Estaba roja, pero sin vergüenza mientras soñaba despierta, totalmente inconsciente de la mirada de todo el equipo rodeando el cuerpo caído de Furina. Tu actuación ha sido tan buena, que ha excitado a la directora Furina, viajero. El encargado de la plaqueta alzó el pulgar para tranquilizar cómo se encontraba la directora de la quinografía. Las demás mujeres no reaccionaron de forma tan repentina como la chica de cabello blanco, aunque debían admitir que Aether estuvo realmente bien. ¿Cuánto me piensan dar por el papel? Ahora, ya sin la vergüenza que tenía antes, se paró de brazos cruzados bastante serio, esperando los números que le caerían al bolsillo si querían contar con sus servicios. Esta situación requería mucho ojo y concentración propia. No todos los días te llega una invitación de un juego de mesa de Clorinde, a solas. Había una explicación, se trataba de la deuda que Aether juró pagarle a la mujer después de salvarla de un aprieto en la sastrería más popular de Fontaine. Razones por las que ahora estaba más precavido. Si bien, Clorinde ha demostrado ser una mujer impoluta y correcta. Si tenía esas ideas o prejuicios, se trataba por el aspecto físico bastante evidente de la mujer de cabellos oscuros. ¿Qué fue lo que pasó? Saquemos el recuerdo que Aether quiere tratar de borrar en su mente. ¿Qué pasa con esto, Chiori se estaba desesperando, jadeando con la cara llena de sudor, sonriendo de dientes apretados sin despegar la mirada del rubio y moverse encima suyo. Ella no dejaba de mover la mano, azotando la entrepierna del viajero para causarle reacción. Se había sentado sobre sus piernas, pero no sintió ningún bulto que asomara. Ya fue raro para la castaña, que solo se sonrojara y se pusiera nervioso cuando la vio con el traje de lencería. ¿Por qué no me sorprende este comportamiento de Chiori? ¿Está tratando de desahogarse conmigo por algún fracaso que tuvo? Los ojos de Aether estaban mirando más al techo que a otra parte. Sufría en silencio, con la mandíbula abierta, todos los golpes extraños que la mujer de ojos rojos propinaba de lleno en su intimidad. Ya solo le quedaba asumir el castigo y divagar en sus pensamientos, mientras resistía esperando un milagro. ¿Este hombre es la persona más virgen de Teibato? ¿Tiene una disfunción eréctil? Chiori no era capaz de levantarlo. Ya le había quitado los pantalones, solo le quedaba probar con sacarle su boxer para tratar de que reaccione. Realmente eres muy duro, Aether, esto va a tener que valer la pena. Espera. Nadie ha visto lo que tengo ahí. Horrorizado y avergonzado, imploró en pánico que no le quitara lo último que le queda encima. No podía detener con sus manos a Chiori, estaba encerrado, se sentía intimidado y como un niño regañado. Esta mujer no atendía a razones, su deseo es calentar a Aether, no había nada que pudiera hacerle cambiar de opinión. Tranquilo, Charlotte no tendrá esta primicia. No discrimino de tamaño, ni de especie, no es como si tuvieras escondido un monstruo genéticamente imposible ahí. Esas palabras de respuesta no fueron ningún reconforto o tranquilidad. Chiori estaba más que decidida a tratar de encontrar las chispas para despertar el cuerpo del rubio. ¿En serio, qué es lo que quieres? No entiendo por qué estás haciendo esto, Chiori. En un tono aterrado, tartamudeando y tímido, Aether la miraba suplicando que le respondiera. Ella chasqueó los labios, suspiró, antes de mirarlo a los ojos y poner una mano suavemente en su mejilla. Por un segundo, sintió un poco seriedad en los hombros de Chiori. Ella sonreía ligeramente, admirando al chico. Aether. Eres demasiado perfecto para que estés con otra mujer que no sea yo. No puedo dejarte ir, si cooperas, los dos podríamos sentirnos muy bien y quizás, puedas entender mis sentimientos. Chiori había acercado el rostro, casi chocándose con la nariz de Aether.
Sus palabras susurrantes, tenían un tono tierno y atrapante. Chiori no suele mentir, mucho menos si no apartaba los ojos de él. Tampoco parpadeó, hubo un ligero silencio de su parte, esperando que pudiera satisfacer su falta de experiencia. ¿Esos sentimientos? Las pupilas de Aether se abrieron, temblando en su respiración, mientras una sonrisa más grande y linda adornaba a la dueña de la sastrería. Pam, pam, pam. 3 golpes bastante serios sonaron contra la puerta. Chiori volteó ligeramente pálida, sintiéndose acorralada ante esa fuerza con la que golpearon la entrada de la sastrería. Antes de pensarlo, Chiori le tapó la boca a Aether, invocó una de sus 2 espadas y entrecerró los ojos con mucha frialdad. Si no abres ahora mismo, Chiori. Voy a tirar esta puerta y te detendré por retener a un ciudadano sin consentimiento. Esa voz, se trataba de la verduga del justiciazgo de Fontaine. Habló con la seriedad y pulcritud que la caracteriza cuando está en modo trabajo. Tienes una orden para exigirme eso. Ten las pelotas de abrir mi sastrería a la fuerza y te demando. Irritada, ella sacó sus 2 espadas mientras gritaba totalmente alterada hacia la entrada, oscura y sin abertura por debajo. Bueno, pelotas sí tiene, pero las trae pegadas en el pecho precisamente. Clorinde había ido directo al grano. No mentía con sus intenciones de sacar al rehén que tomó en sus garras. Aether no sabía cuánto le agradecía, con muchas lágrimas y una sonrisa silenciosa, que ella llegara para resolver este malentendido. Sin embargo, la estrategia que operó la mujer para frenar la locura de Chiori, no se la veía venir. Puedo ayudarte a sembrar calificaciones negativas en tus rivales, y hacer que aumente tu liderazgo en la industria del sastre para que tu tienda no tenga competencia. ¿Realmente ella podía hacer eso? ¿Tenía tantas influencias? Además, ¿por qué decidió usar este método pacífico y ortodoxo contra Chiori? Es cierto que se conocen. No sabe Aether si son amigas, pero mínimo son colegas. Ella ha ido a la sastrería para perfeccionar su traje de verdugo. Sí, supongo que eso tiene sentido. Y esa fue la forma en la que Aether salió vivo de esa tormenta. Chiori aceptó como una víbora, bastante complacida del trato que le dejó la mujer de cabello púrpura oscura, encima de la mesa. Ver la luz del día, hizo sentir a Aether como un preso o un rehén que estuvo una eternidad metido en la oscuridad, sin ver el sol. La realidad es que solo estuvo 1 hora allí dentro. Pero Clorinde, ahora es su heroína. Mientras más lo pensaba, las inquietudes se alejaron de la cabeza del chico. Es demasiado inocente. Y. ¿De qué van nuestros personajes? Esperaba ver a más compañeros de juego hoy. El chico miraba la mesa estrecha, hoy apenas era para 2. Estaban ocupados, incluso Navia está haciendo negocios y tuvo que rechazar la invitación a jugar. Por el rostro serio y normal de Clorinde, el rubio se comió su historia como si nada. Clorinde lo invitó a un juego de rol, como el que tuvieron la última vez con Navia, Furina y los 2 hermanos de la Casa de la Hoguera. A él le encantó el formato. Quería seguir jugando más, pero nadie tenía tiempo, hasta el día de hoy que ella lo invitó. Clorinde resoplaba, viendo de forma adorable en su cabeza, la sonrisa tan emocionada de Aether por volver a este juego. ¿De qué va la historia? Clorinde tomó el libro, agarrándolo en cada lado para sostenerlo y que no se revelaran páginas spoilers al curioso rubio. Este cuento está basado en personajes reales. Pero, las situaciones son inventadas. Esta aclaración, a Aether le pilló por sorpresa. Vio como Clorinde lo miraba para saber si está atento, antes de regresar a contarle la historia. Levemente se aclaró la voz, comenzando a hacerle un resumen. Estás tú, Aether, como el primer personaje principal. El hecho de que hubiera un cuento ambientado en él, hizo aún más interesante aceptar la invitación de la verduga. Mientras se agarraba de los lados de su silla, miraba con un pequeño brillo de inocencia y emoción a Clorinde. Por algún motivo, Fontaine solicita tu detención. Llegando a llevar el caso a un juicio. Yo. ¿En juicio? Puso una expresión incrédula, hasta para su tono, sonaba como algo imposible. Hasta llegó a acercar el rostro, creyendo que oyó mal o Clorinde no lo dijo correctamente. Esa idea sonaba, aburrida y tediosa. Por su aberración a los juicios, que solo le causaron dolores de cabeza durante sus primeros meses. La razón por la que te estamos enjuiciando en la ópera, es exhibicionismo público, acoso, chantaje, amenaza, intento de violación. Trasladándonos a esta historia como si realmente estuviéramos en el cuento que narraba Clorinde. Nos situamos con la perspectiva del viajero, observándose en el lado del acusado.
Habían llegado a la ópera de la epíclesis. Espectadores presentes, varios de sus amigos de Fontaine estaban allí. Hoy, quien había puesto la denuncia y estaba como atacante del acusado. Yo soy la segunda personaje principal de esta historia. Por lo tanto, el destino de tu libertad está en mis manos. Incrédulo, retrocedió varios pasos al ver ese punto morado serio. Ella parecía tomarse la historia como debe ser tratado un juicio. En ese caso, tenía que seguir la historia. ¿Tú? ¿Acaso llegué a romper una ley? Espera. Aether estaba tratando de descubrir por sí mismo el motivo de que lo acusarán de exhibicionista. ¿Es porque me baño en los ríos de Fontaine? Aether movió las manos a ambos. Clorinde abrió los ojos. Como si realmente no esperara esta confesión tan torpe y esclarecedora de su parte. Tiene sentido, realmente no tienes moral. Ella negó con la cabeza, ocultando sus labios bajo la mano apoyada en la barbilla, decepcionada por las palabras del rubio. Sin embargo, hay más razones que esa por las que te trajimos aquí. Así es, señorita Clorinde. Que pasen las testigos de las actitudes del acusado. Su señorita también está aquí presente, como si fuera parte del cuento. Él señaló hacia abajo, viendo aparecer varias figuras femeninas caminar hacia el centro. Si realmente esto no fuera un cuento, en cualquier momento se le metería una mosca al viajero perplejo por estar con la mandíbula caída. Ese hombre me pidió tomarle fotos desnudo. La primera en salir al estrado fue la reportera más conocida de Fontaine. Por lo menos, una amiga tanto para Aether como Clorinde. ¿Qué? Aether se asomó lo más que pudo hacia abajo, viendo a Charlotte con un rostro tembloroso al señalarlo. Oye, no inventes. Si en ese caso habrás sido tú la que me tomó la foto por estar acordándome, Charlotte. La respuesta fue muy vehemente, acusándola con un dedo y totalmente ofendido. Sucias y vil mentiras, señoría. La reportera miró con miedo a Neuvillette, esperando que le creyera. Neuvillette sonó el bastón, acallando los gritos de los personajes. Viajero, le pido que no haga acusaciones sin fundamento. Podría agravar su situación. Su señoría actuaba formal, como si fuera o no su amigo, debía tomar el caso con la misma seriedad que lo caracteriza. A ver. Que enseñe las pruebas de las fotos. Aether no iba a dejarse someter, incluso si esto significa una traición de sus amigos en el cuento. Esta historia es realmente dura para él. Juzgado, culpado y mal visto por sus amigos, por la nación donde estuvo ayudando respecto a la profecía. Si esto no fuera un cuento, podría ponerse a llorar y estallar contra ellos. Sin embargo, tenía que seguir el juego. De cierta forma, resultaba extraño y divertido estar como el acusado. Mientras pensaba ello, encontró unas pruebas totalmente ridículas que Charlotte sacó del bolso. Aether me chantajeó, su señoría. Dijo que si no le tomaba fotos desnudo y no las guardaba para mí, me prohibiría hablar más sobre sus actividades en el periódico. Eso que sostenía en la mano, es un dibujo. Sus cualidades físicas parecen hacerlo ver con esteroides. Se veían todas las venas en el pecho, eso definitivamente no es real. Le sacó una carcajada seca, incapaz de responder seriamente. Clorinde no necesitaba intervenir, dejó reír al rubio que estaba pasándoselo bien. Es lo importante. Todavía queda un poco para llegar a la mejor parte del cuento que ella creó. Señoría. ¿Eso es lo mejor que consiguieron para tratar de cancelarme? Aether sonreía engreído, moviendo indiferentemente las manos a los lados. Estoy seguro que la pintura la hizo una melusina artista acompañada de su mascota Mechabot. Debajo donde está la multitud, se oían los murmullos y algunos abucheos de los espectadores. Hay más víctimas y testigos que estuvieron en el sitio de los acontecimientos. Las palabras de Neuvillette causaron silencio, por sorpresa y curiosidad de conocer a los nuevos personajes que pasarían al estrado. Así es. A nosotros también nos amenazó por haber estado en ese momento. Solo hubo un suspiro del viajero, mientras observaba las miradas de dos chicas más que estaban paradas para dificultar su defensa. La líder de Espina di Rósula, y una de las hijas de la Casa de la Hoguera. De todas las personas que pensé que alguna vez me acusaría de algo, estoy decepcionado de encontrarlas aquí. Al final, las ayudé para terminar traicionado. Él miró a la ofendida Navia y a la decepcionada Lynette. Especialmente tú, socia. Susurró, casi tratándola de hacerla sentir mal, cruzándose de brazos. Este juego o cuento, también le recordaban lo odioso que son los juicios para el viajero.
Pero no estaba indiferente, estaba interesado en saber cómo seguiría esta historia. Su señoría, el viajero trató de seducirnos mientras se comportaba como un nudista. Nos obligó a quedarnos con sus fotos y nos amenazó para que no dijéramos nada. Lynette enseñó otro dibujo, para nada representativo con la figura del viajero. Navia también tenía otro, los tres parecían del mismo estilo que sacó Charlotte. Ahora entiendo por qué no me han dado a un abogado. Si puedo salir sin cargos fácilmente con estas acusaciones tan tontas. Aether pensó con una sonrisa silenciosa, guardándose sus carcajadas. Había entrado en confianza, algo muy bueno para Clorinde. Comenzaba la segunda fase del cuento, mezclarlo con algo más real. Señoría, llamo al estrado a la señorita Furina. También tiene algo que decir al respecto de los comportamientos inmorales de Aether. Como bien dijo, una mujer con las cejas rectas, puestas de lado hacia abajo, caminó hacia el centro después de salir de su asiento. El viajero tuvo un mal presentimiento, pero trató de ignorarlo mientras ella estaba más cerca de contar su testimonio. Después de aclararse de la garganta, miró a Aether con un rostro molesto, un poco adorable. Este hombre, se apareció desnudo en el set de miquinografía y se molestaba si lo recriminábamos por ello. Y ahí iba un nuevo delito por el que tratarían de enjuiciarlo injustamente. Causó una conmoción en los espectadores, incrédulos por esta revelación desconocida que Furina había decidido contar. A Aether se le paralizó el rostro. No sabía si reír o sorprenderse por escucharla revelando lo que ocurrió en la quinografía. De desnudo. Tú me invitaste y me dijiste que debía desnudarme porque es como actuaba tu protagonista de la obra. ¿No recuerdas el trato que hicieron para convencerme de tomar ese papel, Furina? Viajero. No alce la voz contra los testigos. Si tiene pruebas que contrarresten estos argumentos, debe mostrarlos ahora. Neuvillette invitó al acusado a defenderse, si éste tenía pruebas para desmentir las acusaciones de Furina. Ella parecía nerviosa, como si supiera que la mentira pegada con saliva, se iba a caer con un simple soplido de viento. Este cuento de Clorinde parecía tener algunos hechos reales. Porque la invitación de Furina es real, él vio la quinografía y fue mucho más popular no solo por su presencia. Los críticos alabaron la actuación de Aether como protagonista, y eso que él no habló con ninguno, y le prometieron que no hubo dinero de por medio en estas críticas positivas a la historia o a la actuación. En el fondo no se consideraba tan buen actor. Ahora, para demostrar su inocencia, tenía en el inventario la bolsa de moras que le entregó Furina y también contaba con la carta de invitación. Esta acusación escalaba de nivel, con respecto a la anterior. Sin ápice de vacilación, mostró y envió las evidencias hacia su señoría. ¿Cuál era la finalidad de este cuento? ¿Quedar libre o habría algo que sucedería durante el juicio, poniendo a prueba su inocencia? Clorinde permanecía en silencio, mirándolo contemplativa y en modo análisis. Al menos, significa que está siguiendo la historia de forma correcta, y no lo tiene que guiar como pasó la primera vez. Furina se fue de allí con el rabo entre las piernas, avergonzada. Esto le recordó un poco a Aether, a esa frase que la directora dejó caer cuando era una arconte, el día cuando este llegó por primera vez a Fontaine. ¿Puedo considerar esto como nuestro duelo en la corte, y mi victoria? Veamos si puedes escapar de los pesos más pesados de las acusaciones. Clorinde estaba realmente seria. Llegando a hacer creer al rubio, que estaba tomándose su papel en este cuento al pie de la letra. Esto tiene que ser su rol en el cuento, no podía haber algo detrás. Sería extraño e imposible que una mujer como la verduga, traiga al viajero para jugar a este cuento tan real. Bien podría tratarse de un duelo particular, pero eso no tiene sentido. A fin de cuentas, está disfrutando este momento, muy inusual, pero un momento con Clorinde. Señoría, mis últimas dos testigos quieren reclamar una violación muy flagrante que se iban a cometer contra ellas. Ella aún tenía algo guardado bajo la manga, subiendo aún más la escala de acusaciones contra Aether. El hombre de traje azul como el gran juez, le dio la aprobación de que ellas pasarán a presentar sus denuncias contra el hombre que ayudó a salvar Fontaine. Me cago en la puta, cuando abrió los ojos, fue como si se hubieran roto unos platos dentro de su cabeza cuando aparecieron las siguientes testigos. Las miradas de venganza, las hacía parecer tan reales, como si hubiesen venido a cobrárselas por haber sido rechazadas por el adorable y inocente viajero, que casi fue profanado por sus dos amigas. Él sabía con qué iban a atacar, ellas sabían que trataría de impedirlo. Pero la maldad dentro de aquellas chicas, es mucho más poderosa que cualquier esfuerzo de mostrar su inocencia en esta situación.
Ese hombre me trató de violar, dentro de mi propia sastrería. Shiori lo señaló con vehemencia, atacando en respuesta con un tono muy alterado. La gravedad de la acusación sacudió a los espectadores con gemidos de shock, mirando con incredulidad y miedo a Aether, por lo que decía Clorinde. ¿Cómo ese hombre pudo tratar de hacerle eso a una mujer? Con la cantidad de cosas honorables, amables y bondadosas que se han dicho de él. Ya uno no puede confiar ni en sus héroes. Habló un hombre joven, bajando la cabeza con desánimo ante esta revelación. Tengo miedo de que también mire de forma extraña a las melusinas. Una mujer se tomaba la cara, negando varias veces con un ligero temblor, y unos escalofríos ocasionados por sus pensamientos. A ver, entiendo que Shiori puede ser muy insoportable cuando tiene un berrinche con alguien, pero tampoco es para hacerle eso, viajero. Otro hombre, hablaba con más calma, pero desaprobando su acción. ¿Pero de qué estás hablando? Aether no perdió tiempo y estaba tranquilo, dirigiendo la mirada hacia su testigo y evidencia de lo que pasó realmente. Tú sabes lo que pasó, Clorinde. Fuiste tú quien me rescató de la sastrería. El tono de desesperación ante sus llamados a la verduga, quien había cerrado los ojos, ignorando la voz del pobre y inocente viajero. Le dolía tener que jugar con sus emociones y sentimientos de esta forma. Lo siento, pero para sacar respuestas, necesito testimonios. Señoría. Clorinde fue quien me rescató de allí. Shiori me tenía de rehén, ella es quien me estaba tratando de violar. Las insistentes palabras de presión por parte del acusado, hicieron a Neuvillette mirar hacia Clorinde. ¿Usted puede confirmar eso? Pasó un momento de silencio, la pregunta de Neuvillette cayó igual que una gota moviendo un pequeño charco de agua acumulada. Solo diré que la sastrería estaba cerrada. Le ordené a Shiori si podía abrir, pero, quien salió disparado y asustado, fue Aether. Bien pudo haber fingido que fue él la víctima, amenazando a Shiori antes de dejarla libre. El relato había cambiado radicalmente. Esto impactó a Aether, quien respiraba temblorosamente por los pensamientos que había soltado ella. Oye, ¿te estás inventando todo eso? Dime la verdad a Neuvillette. ¿Esto es parte del cuento? El rubio sentía que iba a perder la cabeza, esperando una reacción de Clorinde, pero estaba clavada con su postura de esta acusación. Y para corroborarlo, aquí tengo pruebas. Shiori alzó la voz, mostrando a todo el público un peculiar collar con cuerda y todo. La conmoción estalló dentro de la gente, quien ahora no podía estar más enfadado y decepcionado por quien resultó ser Aether. Mentirosa. Quiero a mi abogado inmediatamente. El chico no contuvo su rabia, golpeando la mesa delante suyo mientras aclamaba más transparencia. Lo tienes ahí colgado, violador. Shiori respondió instantáneo, sacándole un chirrido a los dientes apretados del viajero. ¿Dónde está Paimon cuando la necesito para mi defensa? Haciendo aspavientos con los brazos, Aether siguió gritando por la presencia de su abogado. Lo lamento, señor Aether. Pero su compañera está como parte de los testigos en su contra. Neuvillette respondió honestamente con temple, pero esas palabras dejaron pálido y incrédulo al viajero. ¿De qué está hablando? Ya había perdido un caso. Nadie llegó a creerle, no tuvo algo realmente convincente para ganar como en los dos anteriores. Se sentía estresado, con ansiedad y en pánico a la espera de la discusión del último delito. Ahí estaba la que faltaba, con su abogada de emergencia. El viajero me desnudó, me dejó inconsciente y se aprovechó de mi cuerpo. Chevreau se fue directa al grano, apuntando con su dedo, y una mirada llena de una falsa ira hacia él. Tú fuiste quien me trataba de desnudar, loca. No tienes pruebas para demostrar lo contrario. En ese momento, Paimon se puso los lentes y el bigote en el rostro. Fue ahí, cuando Aether se dio cuenta, que esto se había acabado. El show del mago de la ley había comenzado, con el objetivo de cocinar a su compañero en problemas. Levantó la mano, mientras sonreía sin ocultar su maldad en sus pequeños labios pálidos. Señoría. Mi compañero me chantajeó para que dejara inconsciente a Chevreuse. Si no cumplía su orden, me dejaría morir de hambre. Con el mejor tono dramático y grave que tenía, Paimon hablaba entre llantos mentirosos y ocultaba la cara para exagerar. Otra vez el ánimo de los espectadores del juicio saltó por los aires, llegando a abuchear y gritarle al acusado de todo. Encima se aprovecha de su compañera por ser más alto y fuerte. Por eso la hermana lo dejó solo. Una melusina realizó un comentario salido del alma, llena de enojo contra el viajero.
seguro también intimida a los niños, quitándole sus dulces y comida. Un extraño Oni de cabello blanco y cuernos rojos, señalaba en medio de la multitud. Aether tuvo que frotarse los ojos, luego de escuchar y ver al loco jefe de la banda de Inazuma. Estoy perdiendo la cabeza por completo, hasta veo cosas raras. Él se tomó la frente, cerrando los ojos y suspirando con calma. ¿Tiene la valentía de confesarse o seguirá tratando de evitar la verdad, viajero? Este cuento se me está haciendo eterno. Fueron sus únicas palabras, apoyando la mejilla con su mano, y una expresión muy abatida. ¿Y ahora qué? ¿Iba a pasar algo para evitar una condena? ¿Acaso Neubillete sería capaz de dejarlo libre? ¿Qué ocurriría para que Clorinde no le haya corregido en ningún momento de la historia ocurrida en este juicio ficticio? Dos acusaciones falsas, pero dos acusaciones graves que cuentan con pruebas que dejan en evidencia al acusado. Ya sin la máquina con la que la opera, sacaba sus veredictos del juicio, llegaba el momento de su señoría para dar su propio veredicto, el que realmente importa en este asunto. Un momento, señoría. Aether abrió los ojos, dejando de rezar. Clorinde al fin había hablado, interrumpiendo los pensamientos de Neubillete. Déjeme la condena de Aether a mí. Quiero enfrentarlo a un duelo, para darle una oportunidad de demostrar su inocencia, si me vence. Clorinde se mantuvo en silencio, no necesitaba decirle nada, sus ojos violeta y la expresión apretada de determinación, trataban de decirle que aceptara el duelo. ¿Y si solo espero a la sentencia de su señoría? Con un rostro inocente de confusión, él preguntó levantando las manos. Te caerán 10 años de condena en el fuerte Megópide. Esta fue la primera intervención de Clorinde con voz en off, como narradora del cuento y no como el personaje que estaba interpretando. Ya para ese momento, Lumine habría hecho un alboroto si se da cuenta que estoy desaparecido de Teyvat y el mundo podría estar acabado. Pensándolo, Aether se dio cuenta que no tenía otras opciones. Convertirse en fugitivo, le podría cerrar las puertas a otras partes que no ha visto, si bien, lo más probable es que al momento que abandone Fontaine, no vaya a regresar. Muy bien. Con una condición. Clorinde no esperó más, mostrando un rostro honesto y muy nervioso. Habiendo esperado pacientemente al atraerlo en su juego de rol. Aether parpadeó, preguntándose si debería salirse del personaje un momento. Este inclinó los hombros, sin saber cuál es la propuesta de Clorinde. El duelo. Debe ser fuera de este juego, ahora. El chico de ojos dorados parpadeó. Antes de darse cuenta, Clorinde se había levantado de su asiento y dejó el libro sobre la mesa. Estaban en el exterior, justo donde tuvieron la tarde de juegos con el grupo la última vez, frente a la playa. El rostro de Aether iba de un lado a otro. Incapaz de asimilar lo que estaba pasando. ¿Para qué? ¿Es necesario enfrentarnos? Demuestra que sigues siendo inocente. El primero que inmovilice a su rival, gana el duelo, ¿lo quieres más fácil? ¿Necesitas una ventaja? La prisa de Clorinde casi hace sentir mal a Aether. Pero ella necesitaba hacerlo. Ella encontró a Chevreuse y a Aether, a lo lejos, forcejeando cuando después apareció Paimon con ese bate. Navia le contó lo de las fotos, pero no pudo ver evidencia. Lo de la quinografía de Furina fue fácil de adivinar, al revisar la información sobre la adaptación de la obra. Sin contar que estuvo para detener a Chiori de haberlo profanado sin consentimiento. Todas habían visto al viajero con el pecho descubierto. ¿Por qué ella no puede hacerlo? No quería más. No iba a presionarlo, ni buscaba otra cosa como las otras. Si podía ser un buen intercambio, ella lo abrazaría o se acostaría encima, solo para que sienta sus pechos. Pero si quiere llegar a ello, al menos debe saber si aún Aether se ha despegado de su inocencia. Clorinde no dejaba de presionarlo. No tenía opción y aceptó su duelo. Aether estaba incrédulo, algo molesto, sintiéndose utilizado. Ahora debía tratar de ganarle un duelo a la verduga, por obligación. ¿Qué iba a hacerle? ¿Debía correr como hizo con Chevreuse? La carta Paimon no podía ser utilizada ahora debido a que se quedó dormida en la relajatetera. No estaba con ganas de jugar como Aether. Las tacleadas, zancadillas, puñetazos o rodillazos estaban permitidos con tal de servir como apoyo para derribar a tu rival. Bien pudo haber sido un duelo igualado, pero las dudas rondando la cabeza de Aether, la concentración anormal de Clorinde y su rapidez, decidieron este duelo en menos de un minuto. Este suspiró, derrotado y con desgana. No tengo la cabeza para tener un duelo contigo, ahora mismo. Clorinde sin embargo, estaba genuinamente molesta por esto.
Pensaba que protegería su propia inocencia con más decisión y compromiso. En cambio, el rostro del rubio parecía decir que ya no le importa. Con razón todas aprovechan tu ingenuidad para mirarte desnudo. Te encanta dejar que cualquier persona te vea así, porque lo que sea que hagan, lo dejarás pasar. Aether no evitó mostrar una cara afligida, esas palabras de desahogo no podrían ser para alguien que no sea él. Los ojos de impotencia de la verduga, parecían mostrar preocupación y a la vez, ansias. ¿Te molesta que las chicas me hayan visto un poco desnudo? Una ceja se levantó del rubio, quedando en silencio después de preguntar. Sí. Así como me molesta que lo dejes pasar sin más. Ni distrayéndola con esta conversación, Aether lograba deshacerse del agarre que ejercía Clorinde sobre sus manos y sus rodillas apoyadas en el estómago del viajero. Ríndete. El viajero no lograba entender cuáles eran los propósitos de Clorinde. Seguía con su rostro sin expresión, pero sus palabras sonaron ligeramente más rudas de lo usual. Había como una especie de vergüenza, deseo y nervios que apretaban aún más las manos de Aether. El hecho de que Clorinde lo haya sometido de forma sencilla, no llegó a causarle ninguna pena. De todas maneras nadie los podía ver, lo cual, tampoco es bueno, al encontrarse a solas con una mujer y se pusiera a recordar los últimos incidentes causados por sus amigas. Ella no es esa clase de personas, pero, ¿por qué le molesta entonces que las demás me vean desnudo? Déjame quitarte la armadura y la camisa del pecho. ¿Por qué no estoy sorprendido, aunque no sea normal que ella me pida esto? Él bajó los ojos hacia su cuerpo, lleno de tristeza y aceptando obedientemente sin oposición lo que había pedido. Estaba rendido, y tratar de rechazar cualquier cosa que dijera Clorinde, podría ser una sentencia para recibir un castigo adicional. Los movimientos para desvestirlo fueron suaves, temblorosos y nerviosos. Eso ya es una gran diferencia de Chebreuse o Chiori. Supongo que Clorinde no pierde los modales ni para matar. Lo molesto para ella, es que Aether estuviera pensando que iba a hacer lo que Chebreuse o Chiori intentaron. De ninguna manera. La hacía sentir culpable por la nula oposición que usó. Pero su rostro resultaba tan adorable, haciéndole latir su corazón. La verdad es que solo tenía curiosidad y envidia. Necesitaba saber cómo se siente observar y tal vez sentir el pecho descubierto del viajero. ¿Quieres abrir los ojos? No voy a hacerte nada. Clorinde tartamudeó, su voz fue más grave de lo esperado y un rubor se formó en las mejillas. Por lo menos, logró que éste abriera los ojos. ¿En serio? La mirada de un tierno cachorrito, hablando en voz baja y totalmente inocente, fue suficiente para terminar de romper la resistencia de la verduga. Ya le había quitado todo lo que tenía en el pecho, ya podía dejar de aparentar, como si no le importara a Aether. Él nunca había visto un rostro tan nervioso y sonrojado de Clorinde. Antes de parpadear, ella se había tirado a su pecho, pegando la cabeza en el medio, escuchando sus suaves latidos. Esta nueva experiencia, calentó el rostro de Aether. Impactado porque podía sentir las cualidades físicas de Clorinde, chocando y pasando sobre su piel desnuda. La respiración soltada por la chica, fue llena de alivio, con un poco de felicidad comedida. ¿Ya me siento mejor? Aether salió del shock al escucharla, por lo que no tardó en preguntar sin salir de su estado de shock y vergüenza. ¿Es solo querías esto? ¿Un abrazo? Clorinde levantó el rostro, mostrando una leve sonrisa tonta. En realidad, solo prefería ver tu torso desnudo. Ella escapó una risa, sabiendo lo ridículo que es. Pero, no quería que te sintieras mal conmigo. De verdad, no estaba tratando de obligarte a hacer algo que no querías, ni me vieras de esa forma. El rubio se sintió mal, por haber llegado a pensar que buscaba lo mismo. Su corazón se encogió, así que solo pudo rodear a Clorinde entre sus brazos. Me alegra mucho, que alguien sea honesto conmigo. Este devolvió la sonrisa, algo nervioso, pero más tranquilo. ¿Será que las demás chicas también estaban buscando eso? ¿Pero por qué? Charlotte te tomó fotos mientras estabas limpiándote en uno de los ríos. Navia me contó. El viajero tuvo que tomarse un momento y cerrar los ojos, para entender toda la cadena ocurrida en la última semana con las chicas. Escapó un leve suspiro, cambiando a una sonrisa incómoda y sin saber cómo tomarlo. Si tanto querían eso, bien pudieron haberme invitado a una playa o un lugar especial. Por dentro, no creía que su pecho tampoco fuera el mejor, ni porque estarían tan atraídas por eso. A menos, de que hubieran sentimientos de por medio para estar mucho más motivadas en acercarse a él por esta razón.
¿Está mal que me sienta un poco caluroso por sentir los pechos de Clorinde? A ella no veo que le importe. Aether siempre la miró únicamente al rostro, siendo ahora él quien estuviera ansioso y con otros pensamientos lejos de esta conversación. ¿Podrías guardar este secreto y no contárselo a nadie? Sonrió en súplica, esperando respuesta. Me parece bien. Así será algo entre nosotros únicamente. Clorinde de forma genuina, iba a guardar este momento como algo especial. Ella apoyó la cabeza de lado, mirando al mar mientras estaba sobre el cuerpo de Aether. A propósito, ¿cuál fue la razón de este cuento que elegiste? Lo tuve que inventar, pero solo quería saber si habías sido tú quien atrajo a las chicas para verte sin tu ropa. Clorinde también estaba tranquila, por haber confirmado que Aether ni siquiera provocó esto. Fue una reacción de las mismas chicas, enamoradas de él, y que aún no se ha dado cuenta exactamente de ello. Extra. ¿Es la primera vez que salgo en traje de baño? El tono un poco tímido salía en voz baja detrás del mostrador. Vamos. No hay nada de qué avergonzarse, Aether. La voz de la guía del pueblo de los manantiales siempre funcionaba de palanca para apoyarlo, devolviéndose a las aguas termales. Esta es la primera vez que por fin, después del incidente con Atea, entraría en aguas termales y no en las pruebas que tomaron la primera vez. Ahora, Mualani es bastante más apegado al chico con su tiempo de visita en la tribu. Por alguna razón se estaba demorando, Mualani concluyó que fue por vergüenza, como le estaba diciendo detrás de la puerta. Cuando al fin vio la figura de cabello y ojos dorados sobre el sol del atardecer, algo explotó dentro de su pecho. Esta vez no me dio tiempo de atarme el cabello, espero no sea un inconveniente en las aguas. Puso un rostro aún más adorable, haciendo casi vomitar sangre a Mualani. ¿Qué demonios estoy sintiendo? ¿Por qué es tan lindo? Mientras cubría la parte de su boca y nariz, que tenía un hilo de líquido rojo goteando, los ojos comenzaron a brillarle ante el sonrojo formándose en sus mejillas. El reflejo de Aether se hizo más grande en las pupilas, como una presa que deseaba pescar entre sus manos. Una sonrisa traviesa se posó en los labios de la chica, limpiando su nariz. Aether, soy tu primera amiga que te ha visto sin ropa. La forma de comentarlo no fue muy buena, porque el chico arqueó la ceja antes de responder sin saber los deseos, escapando del cofre ubicado en el corazón de Mualani. Luego recordó lo ocurrido en Fontaine. Algo que todavía no encontraba razón. Solo supo por Clorinde, que ellas querían verlo o tocarlo. Bueno, en Nadland sí. ¿Y no has pensado hacer unas aguas termales en la relaja tetera? Podría ayudarte a crearlas. Solos. Las ansias se escaparon ligeramente de los labios suyos, casi temblando y como un tomate. Esa propuesta repentina fue bastante inesperada. Pero le pareció interesante al rubio. Es realmente amable de tu parte, Mualani. Aunque tendré que esperar unos meses, apruebo ese plan. El premio realmente le cayó del cielo, por lo que Mualani solo alzó su mirada en silencio con una sonrisa enorme, casi llorando al sentirse victoriosa. Gracias a Tea, solo me queda que la meta y voy a venerarte el resto de mi vida. Extra 2. Tengo un hechizo perfecto para observar el combate de nuestra Arconte y Aether dentro del abismo. Llena de orgullo por mencionarlo, la sacerdotisa de la tribu de los augures Viento Nocturno alardeó de sus avances hacia el dúo de Chaska y Shilonen. Estas se miraron con ligera desconfianza, precisamente por las intenciones que tuviese la abuela en querer hacerlo. ¿Y? Shilonen mostró las manos en confusión, sin sentir que sea algo útil de saber. Me preocupa más para qué quieres estar mirando a Aether y Mabuika en el abismo. Las claras sospechas de la pacificadora no tuvieron que ser más explícitas de nombrar. Para desviar cualquier pensamiento sobre celos y que Chaska tuviera la razón, la mujer de ojos azules disimuló un pequeño acto mientras arqueaba la ceja. Ay, vale, ustedes pueden venir a ver si quieren, la entrada es libre y gratuita. Estiró los brazos a los lados, disimulando estar ofendida con Chaska. Es más. Voy a mostrar cómo sin esfuerzo alguno y donde a mí me apetezca, puedo observar en tiempo real lo que hace Aether. Chaska y Shilonen volvieron a compartir una mirada, esta vez insegura, pero también un poco curiosa. ¿Realmente Citlali podía hacer algo tan bárbaro con recitar unas palabras encantadas? Algunas veces subestimaban la capacidad que tenía para Nadland. La mujer, habiéndose practicado el encantamiento, solo debía recitar las palabras. Mostrando una seriedad que congelaba el lugar, les dio la espalda a las dos chicas para alzar las manos al frente, imitando un ojo.
Ella comenzó el hechizo después de tomar aire, controlar sus pensamientos y marcar el objetivo de esta búsqueda mágica, cerrando los ojos. Invoco al ojo que todo lo ve, para enseñarme lo que no sé. A pesar de estar en un pequeño santuario de los augures viento nocturno, un aire frío empezó a poner serias tanto a Chaska como a Xilonen, preguntándose si iba a cumplir con su cometido. Revélame lo que está escondido, muéstrame lo que está prohibido. Citlali sintió en sus manos que el hechizo quería salir, por lo que abrió los ojos para proyectar una imagen que se creó con la forma de un ojo del tamaño de un cucusaurio. Luego de un poco de nubes moradas, la imagen mostraba un lugar en la superficie bastante familiar. De hecho, Aether no estaba tan lejos como creían. Jeje, jajaja, vean ustedes. Les dije que puedo hacerlo. Ella señaló hacia la imagen proyectada a pecho desnudo del viajero con el cabello atado en aguas termales. ¿Por qué están mirando tanto y sin respuesta? Los ojos de Chaska y Xilonen se iban a salir en cualquier momento y se pegarían hacia la pantalla, estaban totalmente hipnotizadas. Citlali olvidó sus motivaciones de hacer el hechizo cuando se percató de Aether, el objetivo de la imagen. Escapó un gemido tomándose el pecho, apretando la camisa con su mano, mientras un brillo crecía en los iris azules de sus ojos. El sentimiento que tenía por Aether no estaba relacionado con lo que tenía por fuera, sin embargo, no se negaría que le sumaba más puntos para considerarlo el indicado. ¿Esto es el paraíso? ¿Por fin los dioses me recompensarán con este fruto divino por todo mi sacrificio en este mundo? Muchas ideas provocaron un enorme sonrojo en las mejillas de Citlali, quien se emocionaba a cada segundo. Desafortunadamente esta imagen no la está viendo sola, otras aprovechadas estaban calladas y dejando volar sus propias imaginaciones sin despegar los ojos de esta versión del rubio. ¿A dónde están mirando? Con un fuerte grito lleno de celos, se puso a mover las manos colocada frente al hechizo. Las dos salieron del trance que las tuvo embobadas. Sacudieron la cabeza, poniendo un rostro incrédulo. Dijiste que podíamos ver. Yo de aquí no me muevo ahora. Xilonen se aclaró la garganta e hizo un gesto con la mano, pidiéndole amablemente que deje de tapar la vista. Al final tenía razón, estás acosando a Aether mientras te aprovechas de tus hechizos. Chaska la señaló con mucha seguridad, cruzada de brazos. La chica de los augures viento nocturno se puso bastante irritada, viéndose atacada por las dos aprovechadas que actuaban de forma inocente. Chaska, que te estabas babeando hace un segundo, por el amor de Ixbalanque. La pelirroja abrió los ojos cuando Citlali la reveló, después de pensar que nadie la había visto. Y tú, Xilonen, te estoy viendo la cola totalmente erizada. La chica de los vástagos tenía las orejas y la cola erizadas, avergonzada de que la descubriera así por el viajero. Chaska tiene razón. Para esto usas el hechizo. Ella trató de hacer presión, a pesar de usar un tono más agudo por la timidez. Eres 1000 veces peor que nosotras. Con indignación, Xilonen señaló a Citlali, mientras movía los ojos ligeramente por si podía ver algo más del viajero. Fuera de aquí las dos. Ese hombre y ese cuerpo solo será mío. Un conflicto bélico estaba a punto de estallar en las cuevas subterráneas de los augures viento nocturno. Ninguna de las tres notaron que el rubio parpadeó varias veces con un poco de incredulidad. Hola. Chicas. La voz, como si estuviese detrás del vidrio, provino de la imagen en movimiento del viajero. Estaba viéndolas desde el hechizo. Las tres asumieron totalmente pálidas que fueron descubiertas. Citlali. ¿Por qué no dijiste que podía vernos y escucharnos también? Esta vez Chaska, sintiéndose mal de que el viajero la encontrara viéndolo así, sacó la escopeta llena de balas para disparar si no tenía una respuesta convincente. Y yo ni lo sabía. La chica de cabello rosa estaba hiperventilando en ese momento, mientras el rostro sonrojado del rubio la miraba totalmente avergonzado. No puede ser tan lindo. Ay no, ¿qué pensará de mí ahora? Esto es culpa de estas mocosas. Luego de pasar de la ternura, el pánico corría dentro en su cabeza mientras se agarraba la cara y se ponía roja sin dejar de mirarlo, haciendo la escena aún peor. Yo creo que te ves muy lindo. Xilonen decidió adoptar otra táctica, sacando perplejidad a las demás y al propio Aether, que se sonrojó por el halago. Gracias, supongo. Dijo en un murmullo aún más adorable, que hizo sangrar las narices de las tres. Xilonen sonrió luego de revelar su sinceridad, pero por dentro quería esconderse debajo de una cama por decir esto frente a varios conocidos. Aether. ¿Con quién estás hablando?
¿Esto qué es? Una voz también familiar se unió al conflicto que pronto traería más leña al fuego. Una figura morena del pueblo de los manantiales puso los ojos en blanco cuando vio al grupo mirando directamente a Aether. Por otro lado, había mucha más molestia y irritación en el grupo que estaba viendo a Aether desde el hechizo. Después de todo no sabían que Mualani estaba con él. Hubo una confrontación de miradas de Chaska, Citlali y Xilonen contra Mualani. El cuchillo se podría cortar en el duelo de miradas. Mira, maldita, tócalo para que veas. Citlali fue directa, señalándola con una advertencia helada en busca de asustarla para que se alejara de su territorio. ¿Dónde? ¿Te refieres aquí? Una sonrisa traviesa fue acompañada de una Mualani que abrazó al viajero, colocando las manos alrededor de su pecho, mientras acariciaba la piel blanca. Además de estar en traje de baño, podían ver que jugaba a dejarlo sentir sus pechos sobre el brazo en el pobre chico que trató de evitarlo. Y mientras más trataba de hacerlo, Mualani jugaba con la vergüenza del rubio para ponerlo a prueba delante de ellas. Mualani. Aléjate un poco de mí por favor. Imploraba con la cara mirando hacia abajo. ¿Qué debería estar más pegada? Tienes razón. ¿Qué tal un beso? Ella pegó sus pechos al pecho del chico, rodeándolo entre sus brazos sin parar de sonreír coqueta. Aether iba a desmayarse en cualquier momento, teniendo la mala suerte de que nadie en el pueblo les estaba prestando atención. Chaska apretó los dientes y se le escapó un chirrido ante las provocaciones descaradas de Mualani. Esa, debería ser yo. No ella. Gritaron las tres en sus pensamientos, mientras se lamentaban llenas de rabia ante la fortuna que tenía Mualani. ¿Crees que si disparo con mi arma, el ataque traspase el hechizo? Chaska apuntó totalmente fría hacia el ojo, sin quitar la mira hacia Mualani. No lo sé. Y tampoco vas a hacerlo porque le volarás la cabeza a Aether. Citlali le bajó las intenciones rápido. La única callada era Xilonen, quien jamás había lucido tan seria. Esto es la guerra, Mualani. No te has metido con palos, te has metido con bombas. Al apretar las manos, se escucharon los crujidos de sus huesos totalmente inmune. Aether sufría de los ataques cariñosos inesperados de Mualani, que le besaba la mejilla enfrente de las tres rivales. A por ella. El grito de Citlali sonó a un rugido de comienzo de guerra, deshaciendo el hechizo. Las tres activaron su estado de noctabulismo para llegar lo más rápido posible hasta el pueblo de los manantiales. La ola de calor conocida como Aether seguía contagiando a todo Teyvat, cobrándose dos naciones que han tenido la fortuna, o la desgracia, de admirarlo con sus propios ojos. De primeras, le agradezco los deseos a un usuario de Wattpad para que escribiera otra parte de esta historia. Al final decidí hacerlo, mezclando el resto de Fontaine y un poco de Nadlan como extras al final. Me acabo de dar cuenta que la parte del juicio de Aether me salió muy estilo Majo no Tabitabi volumen 10 y el juicio de todos contra Elaina en su sueño. No lo usé como referencia al momento de hacer esa parte, solo caí en cuenta de ello al revisarlo. La parte de Clorinde me salió bastante extensa, Fue lo más largo del fanfic, si no, no habría llegado a 10.000 palabras. Bueno, no sé si voy a continuar esto. Por poder, si puedo. Las aguas termales de Nadlan dan mucho jugo para otra parte, además que fue un extra que decidí agregar. Pero tengo otra idea para las aguas termales, y estoy pensando en publicarla en otro borrador. No sería parte de esta historia. También considero que en Inazuma se puede hacer otra cosa de esto. Aunque no haya visto nada de las aguas termales / baños mixtos que hubo en el evento de la 5.4, igualmente el final queda abierto por si a su servidor se le olvida de aquí a unos meses continuarlo y se queda así. Como anécdota, tenía una historia sobre Aether y otra chica en aguas termales. Es con una personaje de Fontaine. Lo hice precisamente ambientado en Inazuma, cuando el juego aún estaba en Fontaine. Una idea totalmente diferente. Tenía la primera parte con más de 10.000 palabras. Pero no lo seguí, no sé qué haré con eso, para que se den cuenta de la cantidad de cosas que tengo en mis borradores sin subir. Aún no me creo que esta historia, que no llegaba ni a 2.000 palabras, haya sido tan vista. Venga, no